Hola, soy la maestra Sheila Jara y bienvenidos a las clases virtuales de comunicación. El día de hoy vamos a ver los signos de puntuación. Los signos de puntuación son señales o marcas gráficas que permiten al redactor estructurar un discurso escrito. Los signos de puntuación tienen una función muy importante en la lengua escrita, pues nos permiten su uso correcto, comprender de forma coherente y sin ambigüedades el contenido del texto. Dentro de los signos de puntuación vamos a encontrar el punto, los 3 puntos, la coma, los signos de exclamación, el punto y coma, los signos de interrogación y los 2 puntos. Vamos a estudiar cada uno de ellos y presten atención. Empecemos a estudiar la coma. ¿Qué es la coma? La coma es un signo de puntuación que indica una pausa breve. Vamos a conocer las clases de coma. La primera tenemos la coma enumerativa. ¿Qué es una coma enumerativa? Es una coma que sirve para separar los elementos que forman una serie o para separar miembros gramaticalmente equivalentes. Por ejemplo, Carlos, Rubén, Jesús y Marcos. Aquí hay una secuencia de datos o una serie de miembros que se relacionan gramaticalmente. Para que esto no sea un solo bloque, requerimos de la coma enumerativa, pues esta nos permite separar. Veamos, Carlos, coma, Rubén, coma, Jesús y Marcos trabajarán mañana. Otro ejemplo, leo revistas, coma, folletos, coma, libros y enciclopedias. Como ustedes pueden darse cuenta, la coma enumerativa tiene la función de separar elementos que forman una serie. Seguimos con la clasificación de las comas y ahora trabajaremos la coma vocativa. ¿Qué será la coma vocativa? La coma vocativa es aquella que separa el vocativo. El vocativo es la persona o cosa personificada a quien se dirige del resto de la oración. El vocativo puede estar al principio, puede encontrarse al medio o al final. Dependiendo de la ubicación del vocativo, o sea, de la persona, animal o cosa personificada, vamos a hacer la ubicación de la coma vocativa. Si el vocativo se encuentra al principio, la coma vocativa va después. Si el vocativo se encuentra al medio, esta va a estar encerrada por dos comas vocativas. Si el vocativo se encuentra en la parte final, la coma vocativa se encontrará antes del vocativo. Recuerda que el vocativo sirve para pedir, para rogar, para mandar, para llamar la atención en este caso, de la persona, animal o cosa personificada a quien nos dirigimos. La coma elíptica. La coma elíptica es aquella coma que sirve para reemplazar, por lo general, un verbo que ya está sobreentendido. Por ejemplo, tenemos Alex estudia Derecho, punto y coma, Ana, medicina. Aquí te das cuenta, existe una coma y esta se llama coma elíptica. ¿Por qué? Porque está reemplazando al verbo estudiar. En este caso, yo no quise volver a repetir la palabra estudia, ¿no? Alex estudia Derecho, Ana estudia Medicina. No quise repetir. Entonces, para no volver a repetir el verbo estudia, simplemente hice uso de la coma elíptica
pues ella cumple la función de reemplazar el verbo que ya anteriormente se ha mencionado. Otro ejemplo. Aquí venden pollo a la brasa. El verbo vender, tenemos que tener en cuenta. Sigo. Allí, comida criolla. ¿Qué verbo estoy suprimiendo? Por supuesto, el verbo vender. Como no quiero volverlo a repetir nuevamente en esta proposición, simplemente hice uso de la coma elíptica y estoy reemplazando al verbo vender. ¿De acuerdo? Aquí venden pollo a la brasa, allí comida criolla. Coma apositiva. La coma apositiva es la que encierra un dato aclaratorio sobre el sujeto de la oración. La palabra, frase o proposición debe ir encerrada entre comas. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una oración simple. Lisboa es una hermosa ciudad. Esto es una oración simple. Sin embargo, yo quiero hablar un poco más sobre Lisboa. Quiero insertar una frase que aclare sobre el sujeto de la oración. Para ello, voy a hacer uso de la coma apositiva. Por ejemplo, Lisboa, la capital de Portugal, es una hermosa ciudad. Tú te puedes dar cuenta que aquí estoy poniendo una frase que me está aclarando, que está especificando, está extendiendo un poco más sobre el sujeto. Esta aclaración, esta frase siempre tiene que ir entre comas y a ellas se les llama comas apositivas. Vamos a ver otro ejemplo. Messi es un gran futbolista. Muy bien, una oración simple. Quiero hablar un poco más de Messi. Ajá, lo que tengo que hacer entonces es hacer uso de una frase o palabra para que me aclare, extienda o hable un poquito más sobre el sujeto, que es Messi. Veamos entonces. Messi, la pulga, es un gran futbolista. Esta frase, la pulga, es el aclaratorio o es la frase que va a especificarme sobre el sujeto. Y por supuesto, como ya les he dicho antes, esta frase tiene que ir entre comas. Es decir, debo hacer uso de las comas apositivas. La coma hiperbática es aquella que indica que se ha invertido el orden regular de la oración. Se escribe la coma después del complemento anticipado. Veamos un ejemplo. El joven estudia por las mañanas. Aquí ustedes pueden observar la estructura de la oración es correcta porque empieza por el sujeto y termina por el predicado. ¿Ok? Sujeto, núcleo del predicado, perdón, que es el verbo, y por las mañanas nos indica circunstancial de tiempo. Entonces, esto es una estructura regular. Pero cuando yo quiero cambiar esa estructura, me voy a apoyar de la coma hiperbática para indicar que esta oración ha sido invertida. Por ejemplo, por las mañanas, el joven estudia. ¿Qué pasó? El circunstancial de tiempo ha sido el inicio de mi oración y he culminado con el sujeto y, bueno, el núcleo del predicado. Entonces, aquí hay una alteración de la estructura correcta. ¿Quién me va a indicar que lo ha alterado? Por supuesto, la coma hiperbática. ¿Dónde debo poner la coma hiperbática? Como dice, se escribe la coma hiperbática después del complemento anticipado. En este caso, el complemento anticipado es por las mañanas, el joven estudia. ¿Te das cuenta? Muy bien, espero que hayas entendido lo que es la coma hiperbática. Seguimos con la coma incidental. La coma incidental es aquella que sirve para separar los incisos. Es decir,
palabra, frase o proposición que aclare o añade una idea en el enunciado principal, que se incrustan en el discurso. La finalidad de esta coma es la que separa una frase que está explicando sobre el contexto del discurso, ¿no? Una explicación extra. Por ejemplo, veamos. Comencé a llorar y le pedí perdón. Aquí esto es una oración en la cual está concreto, el discurso está concreto, pero yo necesito aclarar un poco más, necesito explicar algo más. ¿Qué debo hacer? Muy bien, voy a formular mi frase o proposición y lo voy a añadir dentro de esta oración, sin tener que alterar para nada la intención del hablante. Entonces, ¿qué debo hacer? Utilizo la coma incidental o también llamada comas explicativas. Pongo, comencé a llorar y, coma, de rodillas, coma, le pedí perdón. Muy bien, aquí estoy añadiendo una idea. Una idea que para nada altera el sentido de esta oración. Para nada. Entonces, yo fácilmente puedo decir, comencé a llorar y le pedí perdón, ¿cierto? O comencé a llorar y de rodillas le pedí perdón. Esta frase que va acompañada entre comas se llama coma incidental. Ustedes se preguntarán, pero hace rato vimos un tipo de coma muy parecido a lo que estamos tratando ahora, la coma incidental. Es cierto, se trata de la coma apositiva. Pero la diferencia entre la coma incidental y la coma apositiva es que la coma apositiva añade una idea, aclara sobre el sujeto en sí, sobre el sujeto, la persona. En cambio, la coma incidental es aquella en la cual aclara o añade una idea, pero sobre el contexto en general del discurso, o sea, de la oración. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. El presidente dio la cara. Una oración simple, sencilla. Sin embargo, quiero agregar un poco más. Muy bien. Para agregar un poco más voy a formular una frase en la cual me permita ingresar a esa oración, pero que no altere la intención. ¿De quién me debo guiar? Muy bien. En este caso voy a hacer uso de las comas incidentales para que separen. Empezamos entonces. Dice, el presidente, luego de varios días, dio la cara. Ahí puedes observar, en este caso, puedes observar que esta frase está encerrado entre comas. No altera para nada el sentido completo o la esencia que tiene esta oración. Espero que hayan entendido entonces lo que es la coma incidental. La coma conjuntiva. Esta coma se utiliza cuando se usan ciertas conjunciones o locuciones adverbiales que marcan una pausa. Vamos a conocer algunas conjunciones o locuciones adverbiales para poder saber quiénes llevan una coma previa. En primer lugar, tenemos es decir, sin embargo, esto es, en otras palabras, pero, más, aunque, sino, así que, de manera que, etcétera, etcétera. Veamos algunos ejemplos. La casa es chica, pero el corazón es grande. Aquí puedes observar una oración compuesta. La primera proposición y la segunda proposición están conectados por la palabra pero. Esto es una conjunción adversativa. Aquí, la coma que le antecede se llama coma conjuntiva. ¿Por qué? Porque va antes de una conjunción. El siguiente ejemplo, igual, tenemos una oración compuesta en la cual
hay un enlace, un conector que dice en primer lugar, ¿no? Déjame decirte en primer lugar que eres muy envidioso. Antes de esta frase adverbial está una coma. A esta coma se le llama conjuntiva. También tenemos prometiste acompañarla, así que ahora no te hagas al tonto. Igual, tenemos la palabra así que va acompañado, en este caso, de la coma conjuntiva. Entonces, no todas las conjunciones están acompañadas por una coma, ya que existen otras conjunciones incompatibles con la coma. Por ejemplo, tenemos la conjunción i, ni, o, u. Cuando este signo se utiliza para separar elementos de una misma serie o miembros gramaticales equivalentes dentro de un mismo enunciado. Cuando nosotros hacemos la secuencia equivalente, o sea, la separación gramatical de miembros equivalentes, y al final terminamos con un i, debemos evitar, ojo, debemos evitar poner antes una coma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, i y son palabras que unen, enlazan. No puede ir al lado de una coma porque la coma separa, es totalmente opuesto. En el caso de u y o, también, o sea, son aquellas conjunciones disyuntivas que te dan a elegir. Y vuelvo a repetir, la coma separa, entonces son totalmente incompatibles. Veamos otros usos de la coma. También se pone coma cuando se realizan interjecciones o locuciones interjectivas. Por ejemplo, va, wow, ¿no? Ay, son interjecciones. No te preocupes, punto y coma. No sé, coma. Ay de mí, coma. Cuando la interjección va al principio, por supuesto que la coma va después. Pero si la interjección va al medio y acompañado con signos de exclamación, entonces esta interjección tiene que estar encerrado entre comas, al principio y al final de la interjección. Si por A o B la interjección está al final, muy bien, entonces la coma tiene que ir antes de la interjección para separar, ¿ok? Espero que hayan entendido este punto. En la datación de cartas, documentos, se escribe coma entre el lugar y la fecha. Veamos. Santiago. 1 de abril de 1999. Aquí está el lugar, estamos viendo una fecha. Después del lugar ponemos la coma y luego el día, ¿no? El día, el año, el mes y el año. Aquí, por ejemplo, en Cartagena, coma, a 16 de marzo del 2020. ¿Ve? La coma va después del lugar. Lunes o también del día, ¿no? Coma, 23 de enero del 2002. Entonces, en estos casos, cuando nosotros vamos a trabajar lo que se trata de datación de cartas, de fechas, pues esta es la estructuración. Gracias por atender esta clase. Espero que les haya gustado. No se olviden darme un like y suscribirte a mi canal de YouTube para que tengas más videos didácticos. Chicos, hasta la próxima.